Julio César de la Rosa, abogado, presidente de ADOCO, la Alianza Dominicana contra la Lucha de la Corrupción, está con nosotros aquí. Bienvenido, directo amigo, usted no tenía votado. Bueno, no te ponga adelante. Gracias, buenos días, Pedro, María. Este señor siempre está elegante. Sí, uno se siente tratando de caerle atrás. Yo soy alumno suyo. Si no, uno queda chueco. Yo soy alumno suyo. Julio César, vamos a entrar de inmediato en materia para no perder el tiempo. Su aprehensión en torno a este nuevo proyecto de ley que centraliza toda la investigación del Estado, recientemente dado a conocer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Bueno, yo lo más cerca, lo más próximo que veo este proyecto de ley a lo que está sucediendo en Nicaragua. La concentración de lo que es todo un sistema de investigación o de inteligencia que de manera distinta cada institución lleva y ha tenido sus resultados porque cada una de estas áreas muy sensibles pues tienen una función específica. Diferente. El ADO con lo que tiene que ver con el sistema de la seguridad aérea, el M2 de la Marina de Guerra o Armada, el G2 de lo que tiene que ver con el Ejército, el J2 con la Fuerza Armada, ya el DNI, que es el Departamento de Inteligencia, no diría del Estado, sino del Poder Ejecutivo, exacto, porque ahí no intervienen el judicial y el legislativo. Tienen cada una su misión, su tarea, exacto, con la ventaja de que eso permite que cada uno de ellos hagan su labor en lo relativo a lo que le corresponde, inclusive para beneficio del propio gobierno y del Estado, pues le da la seguridad de que no puede uno mentirle ante el suministro de una información sensible, porque sabe que si no le dice lo correcto, puede dárselo otro de los organismos de seguridad, de inteligencia. Porque lo que ocurre en la margen oriental de la ciudad de Santo Domingo es de control absoluto del M2 y del A2, que aunque no tenga que ver con su área, pero por su capacidad y por su misión, pues ellos toman nota. Se da una situación de un homicidio puro y simple, de una riña, bueno, el M2 hace su levantamiento, exacto, el A2, y eso no tiene que divulgarlo porque tiene la policía, que es la misión la que le corresponde eso. Ahora, ellos tienen esa información, inclusive se van más allá de lo que pudiera, en algunos casos, tener la propia policía, que es la que tiene esa responsabilidad. Entonces, si le van al presidente, mire, se trata de esto y esto y esto, tienen que decirle la verdad, porque ellos saben que hay una contrainteligencia. Esa contrainteligencia, claro, le va a dar la información. Y también hay lo que es la mesa de inteligencia, que los americanos la emplean, la utilizan mucho, donde no solamente entran los organismos de inteligencia del Estado, de cada una de esas dependencias, sino lo mismo que rinden ustedes como comunicadores. Sí. Lo que hacemos nosotros como entidad de la sociedad civil, o sea, a nosotros en ocasiones nos cuestionan varias agencias, inclusive internacionales, sobre cosas que uno dice, pero ¿y por qué nos preguntan esto? Porque no, el área de nosotros. No es esa. Pero sí saben que hay hilos conductores que pueden tener su origen en un caso y terminar en otro. Entonces, por eso yo creo que es una manifestación muy delicada el que un gobierno dé esa anotación de querer concentrar la inteligencia. Entonces tú no me puedes venir el 30 de mayo cuando hablamos de libertades, y que tenemos que romper con la simbología de Trujillo y venir a querer concentrar la inteligencia con la agravante de que esto crea un malestar. Así es, dentro de las Fuerzas Armadas. Sí. Y es una situación que yo, que he ido trabajando el tema del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de que hay un interés, primero de llevar a la clase militar
a una situación de crear una animadversión, inclusive de llevarlo a ellos a que se involucren en intentona de golpe de Estado, de violación de derechos humanos, como una forma de ir desacreditando para las entonces, instituciones. en un esquema algo extraño que se ha ido prohijando en estos esquemas, para llevar como a un desmonte de esa Fuerza Armada, de esa Fuerza Armada y tradicional, diezmándole el poder a los militares. para entonces ir insertando una nueva Fuerza Armada. Cuidado con Haití, que se miren en ese espejo. Una nueva, exactamente, porque eso fue lo que hicieron los países desarrollados con Haití. Algunos van hasta el extremismo de la desaparición de la Fuerza Armada. Entonces, yo creo que en las actuales coyunturas, crear esta situación, y con esto que ya uno va tomando conocimiento de que hay una especie de línea bajada, y vemos lo que ha ocurrido en Venezuela, cómo la Fuerza Armada ya llega al extremo, que si tiene que ponerse el uniforme rojo, que es el símbolo, el color del partido de gobierno, pues lo hacen, y tú veías esa combinación de Chávez, que había salido de la Fuerza Armada y era presidente civil, y de repente aparecía vestido de militar. Entonces tú dices, bueno, hay algo extraño. Señores, no debemos perder. Nosotros somos Estado, nosotros tenemos lo que hemos sido del 1844 hasta la fecha, es porque tenemos la seguridad, la garantía de unas Fuerzas Armadas que disciplinariamente es capaz de obedecer al poder civil, de que en las situaciones que hemos tenido amenaza de un quiebre de la democracia, de la institucionalidad, los primeros que aparecen son los militares. Entonces, son los llamados a resguardar la soberanía nacional. Claro, y lo han demostrado. Y ha ido madurando y se ha ido arraizando ese criterio y ese concepto y ese sentimiento dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, a pesar de todo lo que usted ve con casitos de corrupción y esas cosas. Y lo observé a partir de las discusiones del proyecto del Código Penal. El Código Penal vigente, en su artículo 5, establece lo de la jurisdicción de los institutos castrenses, que esto contempla que cualquier falta disciplinaria o cualquier situación que se da dentro, en el seno de estos institutos, es responsabilidad de los consejos de guerra, que son los tribunales judiciales. Desde la aprobación del Código Procesal Penal. ¿Eso desapareció? No, desapareció el que ellos juzgaran por delitos penales. Hacer una investigación. No, es que ellos disciplinariamente le corresponde tener sus tribunales. Disciplinario. No penal. No, es que no lo ha tenido. Del 2004 para acá no lo ha tenido. Se lo llevó el nuevo código. Se lo llevó. Entonces, en el Código Penal. Sí. En el proyecto de Código Penal, desaparecen lo que establece el artículo 5 de los tribunales militares, que el Código Procesal Penal le refiere que solamente pueden hacerlo para los casos disciplinarios, pero el nuevo Código el proyecto de Código Penal desapareció, o sea, no reconoce esa condición. El ministro de Defensa le envía a la Cámara de Diputados. Un error del ministro. No, Pedro, oye, ¿qué es lo que ocurre? El ministro le dice, lo que dice el Código Penal, de que sí podemos funcionar los tribunales disciplinarios, que lo dice el Código Penal vigente, y es lo que nosotros estamos haciendo, porque el Código Procesal Penal nos excluye de poder juzgar penalmente a nuestros soldados, es que se mantenga lo que dice el Código Penal para que sigan funcionando, porque si se aprueba como se aprobó en primera lectura, no iban a poder juzgar disciplinariamente a sus soldados. Entonces, de una vez solo aprovecharon para decir de que la Fuerza Armada, a partir de la coyuntura del proceso coral, quiere juzgar a sus penalmente, miembros. ya entendí. Pero se ha tratado de vender una imagen diferente de lo que es la realidad. Como ellos no tienen beligerancia, no pueden exponerse,
pero también ahí es que, porque el Ministerio de Defensa perfectamente podía buscar el auxilio de oficina de abogados. Exacto. O de agencia de comunicación para plantear el para tema, plantear eso. Sí. Y la posición brillante esa y solución. Decirle, pero no, yo soy de la escuela brasileña que dicen que consejo y agua se le da al que lo pide. Al que lo pide. Entonces, tú a veces, claro, es así. Entonces, y mal que detenta el poder, que se cree que se lo sabe todo. No, y sobre todo en este cambio. Yo le dije a un amigo que yo ahora estoy rogando para que nombren a algunos amigos que yo quiero salir de ellos, porque los amigos que nombraron, tú los llamas y tú no tienes cómo comunicar, pero hasta para darle un consejo. Sí, sí. O sea, tú le dices, tú quieres decirle, fulano, mira, hay un ruido, nos pasa igual. Cuídate de esto, pero tú no tienes tiempo, están abrumados por el trabajo. Entonces hay algunos que uno quisiera quitárselo de arriba, que lo y ya uno quiere que lo nombren para ya definitivamente hacer eso. Ajá. Voy a hacer un cambio radical, porque es que el tiempo en esta entrevista nos traicionó y porque hay tantos temas que hablar contigo. Sí, pero estimo que no sea la primera vez. No, esto hay que reponerlo para la semana que viene, porque estos temas no van a pasar no van a salir de la agenda noticiosa tan rápido. Julio, primero, tu visión de la lucha anticorrupción general, breve. Y segundo, el tema que Adoco se suma a un pedimento de un pleito entre dos emporios privados. Yo quiero ver por qué. Mira, el tema de la lucha contra la corrupción, que para nosotros es constante, para algunos es coyuntural. Es la razón de ser de usted. Efectivamente. Como fundación. Es constante. Algunos dicen, bueno, pero no ha habido ningún caso últimamente que ustedes hayan canalizado. Sin embargo, en áreas de lo que debe ser la prevención de la corrupción, la vigilancia de las actuaciones de las instituciones, pues uno lo mantiene desde nuestra fundación. La voluntad política para luchar contra la corrupción es determinante. De entrada, el presidente de la República pues dio manifestaciones de tener un interés por perseguir la corrupción, y esto pues se manifestó con una designación de un ministerio público no independiente, sino no perteneciente al partido de gobierno. Exacto. Porque para hablar de ministerio público independiente, tiene que producirse su origen que no lo nombra el Poder en la Constitución de la República, en las propias leyes. Le voy a deber el favor al presidente que me nombró. Que para ello debe necesariamente que modificarse la Constitución de la República. Todo lo que están luchando lo nombró el presidente. Efectivamente. Usted no puede ser independiente. Entonces, no es verdad que se produzca una situación con alguien muy de cerca del Poder Ejecutivo o con poder que se vaya a producir. El presidente le debe algún favor. Se produce con un director del IAD. Faña, que querían salir de él. Con un director regional de una lotería que él quería salir. Se va a producir eso. Entonces, yo creo que para hablar de un Ministerio Público Independiente debe hacerse de manera estructural, desde su génesis, pero también otorgar la independencia financiera. Económica, sí. Se habla de un Ministerio Público Independiente, pero les rebajan el presupuesto. Para tenerlo condicionado y subyugado a la voluntad política. Haber un Ministerio Público Independiente que tiene que llamar al director de presupuesto para que mendigarle que le agilice la erogación. Entonces, debiéndole favores. Efectivamente, y para hablar de una lucha contra la corrupción efectiva debemos hacer operativas las instituciones. Contraloría, el control previo, Cámara de Cuentas, el control a posteriori. También la Cámara de Cuentas, con los 2 pesos que le dan, no puede auditar el 70% o las instituciones que te manejan el 70% del presupuesto. Entonces, tú no me vas a decir que auditando la Junta Municipal de Cancalarrana, de Verón en Higüey, tú vas a tener unos resultados realmente que pueda hacerse valer en justicia, como son las auditorías. El Ministerio Público, sin las auditorías concluyentes de la Cámara de Cuentas, se le va a hacer difícil poder probar en un juicio de fondo que hubo manejo irregular de fondos públicos. Pueden haber la respuesta al pedimento de cabeza, de sangre, pidiendo medidas de coerción extravagantes de 1 año a 18 meses, que cuando lleguen esos 18 meses que cese la medida de coerción,
viene a meterse un juicio de 5, 6, 7 años, ahí va aumentando la percepción de impunidad. Ahora, si tú me haces un proceso de investigación reuniendo los elementos probatorios que te permitan, inclusive esa persona en libertad, presentar un caso contundente, Exacto. entonces ahí hablamos. Por ejemplo, en Estados Unidos te le están dando seguimiento a Juan Pérez porque el tipo está en una actividad criminal muy contundente. ¿Qué hacen ellos? Te le están dando seguimiento, te duran 10 años. Ese Juan Pérez te comete un ilícito que pudiera tener una pena de 3 años y se hacen de la vista gorda, porque el caso que quieren es el grande. Es el grande, no es. Entonces aquí se ha invertido eso. Respecto a este enfrentamiento de dos corporaciones sobre el aeropuerto internacional de Bávaro, pues la participación nuestra ha sido de llamar la atención del Ministerio Público por el componente de corrupción que implica el hecho de que se hayan otorgado de la aprobación. permisos de manera irregulares. Inclusive nosotros estamos haciendo las compilaciones para llevar ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA, lo que tiene que ver con el otorgamiento de la licencia de impacto ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente en la gestión pasada. Y esta se hizo sobre la base irregular de establecer un objeto y cambiarle el objeto. Entonces, eso sin duda es y cuando viene a ver una licencia irregular. Sin ningún levantamiento en el terreno. Como se hicieron muchos, así es. Wow. Julio César, se nos fue el tiempo. Yo que quería preguntarle pero vamos a llamar a Julio César mañana y la alerta. o el miércoles para que ampliemos más, porque ese tema es de mucho interés para el país. Sí. Julio, gracias. Así es, siempre a la orden. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana. Sigan con la programación de Teleradio. Economía y Mercado ya viene. Franchi Méndez.